Último tramo aquí en Campaña, les anunciábamos en el arranque de nuestro programa, vamos a recibir a Yerú Pardiñas, hombre de Cerro Largo y además secretario general del Partido Socialista. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto, Nicolás. Bueno, hubo humo blanco y finalmente habemos candidato a la vicepresidencia. Bueno, todo, por lo menos está todo dado. Es decir, pero sin lugar a duda la expresión del plenario nacional del Frente Amplio es el paso esperado. Digo, de hecho se ha venido consolidando los respaldos tanto a nivel de los sectores como tenemos ahora la expresión también de algunos representantes de lo que es las bases o el movimiento en el Frente Amplio, que todo indica que la fórmula será integrada con Raúl Sendic. Pero en definitiva esto también construye una mirada política que el Frente Amplio ha tenido que hacer en esta etapa, post-interna. Algunos están preocupados, la asombra que haya sido tan rápido, otros al contrario, creemos que ha sido consecuencia justamente de haber visto cómo votamos, cómo recibimos señales de la ciudadanía y a su vez la necesidad también de que hacia la campaña electoral de octubre el Frente Amplio debería pararse en el menor tiempo posible con la fórmula, porque el programa ya está en consideración de la gente, puesto que el programa del Frente Amplio fue votado en el Congreso el año pasado. Cuando se decía en el Frente Amplio la interna no define nada, vaya error, porque si Raúl Sendic está en la fórmula en parte es por su muy buena votación en las internas. Sí, más allá de que su nombre ya estuviera arriba de la mesa, pero sí, lo que termina de darle el espaldarazo final es la muy buena votación que tiene. Sí, no hay duda, o sea, a ver, por supuesto que las elecciones internas no define fuertemente lo que ocurre en otros partidos, ¿verdad? Pero estas internas tenía una definición que era el del candidato a la presidencia, si bien las encuestas daban un gran favoritismo en la apuesta a Tabaré Vázquez, lo cierto es que para nosotros era todo un desafío que esa acreditación de la propuesta del doctor Vázquez pudiera tener un amplio respaldo, como en definitiva fue en las urnas, con el 82% del voto frente amplista. Pero a su vez también, bueno, ha generado este escenario político interno que difiere del escenario interno de mayo del 2012. Recordemos que el Frente Amplio tuvo una elección interna en mayo del 2012, donde se eligieron los representantes a los plenarios nacionales, departamentales y las presidencias de las departamentales y la presidencia de la compañera Mónica, donde hubo una correlación de fuerza entre sectores que ahora esta elección interna modifican algo, y sobre todo con la emergencia significativa de que Compromiso Frente Amplista, el sector de Raúl Sendic, es el sector con mayor votación en la interna, y eso, sin lugar a duda, proyectó con mayor fuerza lo que antemano se había dicho, que Raúl pudiera ser uno de los compañeros de fórmulas o de los nombres a manejar para la integración de la fórmula. Apelo a su sinceridad. ¿Cuánto jugó en el respaldo que da el Partido Socialista, o en realidad en esa no objeción que pone el Partido Socialista al nombre de Raúl Sendic, el hecho de que se comentaba, ¿no?, en los corrillos políticos, en el periodismo, esto de, no, si Tabaré Vázquez era socialista, si Daniel Martínez tiene muy buenas chances de ser candidato a la Intendencia por Montevideo, es del Partido Socialista, si Mónica Xavier es la presidenta del Frente Amplio y es del Partido Socialista, que también quieren a Mónica Xavier de vicepresidenta, ¿cuánto incide eso al momento de tomar una decisión como sector? Bueno, incide en la búsqueda de lograr el entendimiento en el Frente Amplio, incide en el sentido de lograr los mayores consensos, porque nosotros lo que había valorado el Partido Socialista, y lo expresó su comité central en la última sesión que tuvimos, es de que la fórmula era una construcción política que debe cohesionar al Frente Amplio, debe presentar un Frente Amplio con disposición a seguir avanzando en la ciudadanía para lograr el triunfo en la elección de octubre, y esa cohesión tiene que darse con entendimientos entre los sectores y el movimiento. Entonces, lógicamente, habían algunas consideraciones que van por la línea de racionamiento que vos planteás en la pregunta. También es cierto de que habían otras fortalezas también en otros nombres que se manejaban. En el caso de Mónica, el hecho de que había un sentimiento en un sector importante del Frente Amplio de que una compañera de fórmula podría ser también una potencialización de la propuesta política del Frente Amplio. Y bueno, y el famoso manido tema de los equilibrios. Yo creo que en ese sentido los equilibrios los tenemos que expresar en la unidad de acción. Ahí es donde realmente el Frente Amplio debe
manifestar fuertemente sus equilibrios políticos. Porque hay como dos visiones dentro del Frente Amplio. Por un lado está la visión más, si se quiere, más tradicional, de buscar los equilibrios políticos, de que todos los sectores estén representados. Yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez formó su primer gabinete, con las figuras de más peso de cada una de los sectores del oficialismo, Mujica buscando casi que una matemática en su gabinete, que todos los sectores estén representados, y está la otra visión, que aparentemente la está impulsando más fuertemente Danilo Astori, en el sentido de elegir a los mejores, y bueno, y si todos los mejores están en un sector, que sean esos. ¿Cómo se trabaja eso en la interna? Y bueno, por eso es que a veces construir una fórmula, construir un equipo de gobierno, tiene su proceso, tiene su tiempo, tiene sus discusiones, tiene su intercambio, porque el Frente Amplio, es decir, siempre desde la Constitución, en el año 71, se buscó el entendimiento entre los sectores políticos. A medida que el Frente Amplio fue creciendo en el sentimiento de la gente, empezó a aparecer aquello del Frente Amplista que no se identificaba con ningún sector, que luego se transformó, se le dio el 50% del poder en la decisión del Frente Amplio al movimiento, a través de las representaciones de base, pero a su vez también siempre fue una premisa de la Constitución de nuestro Frente Amplio que para gobernar, para llevar adelante un proyecto de transformación del país, tenemos que apelar a las mejores ciudadanas y ciudadanos. Entonces, en ese proyecto de compromiso, de realización también, a veces hay que manejar un más menos del desvío, del equilibrio de los sectores. Quizás ni muy ni tan. Porque claro, porque la unidad de acción, que es lo importante, acá todos sabemos que esto es posible si mantenemos férreamente ese compromiso de seguir bregando por un programa, y ese programa, que es el programa único, lo podamos poner en realización desde el gobierno, sea este un gobierno nacional o sean los gobiernos departamentales. Entonces, es en ese plano donde el más menos tiene que existir, sino por una realidad política de poder hacerlo mejor y realizarlo mejor. Lo saco del Partido Socialista y de la interna del Frente Amplio. ¿Cómo ves Cerro Largo? Bueno, Cerro Largo es un departamento que se ha venido transformando fuertemente en el conjunto de la evolución que ha tenido el Uruguay en estos últimos tiempos. Un departamento que hoy tenemos una alta producción agrícola, con áreas de nuestro territorio que antes estaban sin atender fuertemente en cuanto a lo productivo. Seguíamos teniendo la ganadería, habíamos perdido producción porque recordemos, Cerro Largo también en su momento la ganadería tenía dos componentes grandes, que era la ganadería de carne y la ganadería ovina. Y bueno, el ovino en este país ha venido cayendo fuertemente en su stock, en su producción. Entonces, por lo tanto, la irrupción de la agricultura de secano ha transformado el departamento. Hoy día también con una fuerte presencia de la producción forestal en el territorio, con una producción también sostenida de la agricultura del arroz, que ocupa básicamente las cuencas de la Laguna Merín y del Río Negro, y la innovación que se ha dado en un desarrollo del sector comercial, sobre todo en la frontera, que fue fruto también de que desde el gobierno, del primer gobierno Frente Amplista, se fueron abriendo las oportunidades de los free shop, o comercio libre impuesto en la zona de Río Branco y luego en la Ceguá. Entonces, eso, acompasado de algunas definiciones estratégicas que se están teniendo, como es el convenio que firmó Mujica y Lula antes de retirarse en la presidencia para la conformación de la hidrovía Laguna Merín, un viejo proyecto que para el Uruguay y Brasil tiene historias de discusiones, bueno, genera las nuevas oportunidades. La vinculación entonces ya no es solo territorial y física, sino que es también a través del desarrollo de un intercambio comercial que puede estar favorecido por el tránsito en el uso de las vías fluviales. Es decir, que Cerro Largo, un departamento, tiene una gran oportunidad. Por supuesto, con los conflictos políticos que hay en un territorio donde todavía la mirada y la visión que se realiza allí desde el gobierno local, desde el gobierno de la intendencia, con un intendente bastante arbitrario. Eso le iba a preguntar. Una cosa es cómo está Cerro Largo y otra cosa es la valoración que hace usted de la gestión de Botana. Claro, lo político donde tenemos las mayores dificultades. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, por la impronta, por las características de cómo se está llevando adelante el gobierno por parte del intendente, donde no se ha podido consolidar un fuerte vínculo institucional entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo departamental, como es la Junta Departamental, donde las herramientas que se le propiciaron al intendente a inicio de su periodo, como fue el presupuesto para la intendencia departamental y los municipios, ha tenido desviaciones que han preocupado, y en este momento hay una comisión investigadora de la Junta llevando adelante el análisis de eso, donde el tercer nivel de gobierno, que es para el Frente Amplio, había sido
una bandera fuerte de discusión y de trabajo parlamentario por la ley de descentralización y participación ciudadana, en Cerro Largo no se ha podido consolidar fuertemente porque no se le brindan la atención por parte de la Intendencia a los dos municipios que existen en el departamento. O sea que el problema no es la gestión, sino la personalidad de Botana. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿verdad? Porque la personalidad sea la gestión. El conductor en una intendencia es el intendente, porque en realidad la estructura organizativa de la intendencia la definió el intendente. Pero ¿verdad? usted dice, Botana es arbitrario, ¿en qué? Ay, bueno, en la designación de sus equipos, porque llega hasta quitar de sus equipos a aquellos propios correligionarios blancos que no le son fieles a su propuesta política. En este momento retiró cargos municipales que estaban en comisión en la Junta Departamental porque los ediles que votaron en contra de él, bueno, entendió que eran enemigos. La directora de Recursos Humanos llegó a decirlo, está escrito en la prensa hace un tiempo atrás, que acá se baila en la música que toca el intendente, es decir, y esas cuestiones son de una discrecionalidad y una arbitrariedad tal que no conforma una forma de gobierno que satisfaga al conjunto, al colectivo. Sin embargo, en las últimas elecciones internas tuvo respaldo y sí, Larrañaga terminó no imponiéndose con una buena diferencia por sobre sus... Sí, sobre no la hay calle duda. Pou. En Cerro Largo hace mucho tiempo que la estructura municipal ayuda fuertemente a ganar las elecciones, pero aún así el Partido Nacional perdió votos en Cerro Largo. En la pasada elección interna del 2009 el Partido Nacional anduvo encima de 20.000 votos. Anduvo casi que en los 23.000 votos en las elecciones internas, nos superó, sin lugar a duda, la disparidad dentro del Partido Nacional fue abrumadora hacia los sectores que respaldaron al intendente Botana, pero una cuestión que queda clara también en la interna. Si hay un proyecto para llevar adelante en Cerro Largo diferente al que está haciendo el intendente Botana ahora, queda claro que el único que lo puede llevar adelante es el Frente Amplio. ¿Y usted se va a poner en esa carrera? Y bueno, eso lo vamos a definir a la interna. Pero Frati ya largó. A los compañeros Frati, sí, su sector, el espacio 609. Y otro nombre cantado es el suyo. Bueno, veremos en los tiempos que se vienen, a ver cómo cristaliza esto dentro del Frente Amplio. Le agradecemos su presencia esta noche. Ha sido un gusto. Bueno, con ustedes nos despedimos y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 21 horas con una nueva entrega de En Campaña. Como siempre le decimos, analizando los problemas del interior y buscando sus soluciones. Muchas gracias por su compañía.